Oye, mija, este pescado no está como raro. Eso es el mercurio ese que tiras al río. Así que come de tu propio cocinado, que eso es lo que hay. Tú no, mi vida. Liberemos de mercurio los ríos de Antioquia. Por una Antioquia libre de mercurio. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a las medias la invitación gentil que me extendieron para participar con ustedes en esta actividad, en este tema que espero les resulte de utilidad con algunos tips clínicos que quiero tengan presentes. Vamos a comenzar con la definición de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que definen el dolor como una experiencia emocional y sensitiva desagradable, asociado no con lesión tisular, presente o potencial, o simplemente descrito en términos de tal agresión. Es muy importante que cuando nosotros interrogamos a un paciente, siempre indaguemos acerca de la presencia de dolor, ya que el único dolor fácil de aguantar es el dolor ajeno. Cuando a uno le está doliendo, a uno le gustaría que conocieran que está doliendo, en qué intensidad y qué probable intervención terapéutica podrían ofrecernos. Sabemos que el dolor es algo relativamente complejo en el sentido de la participación de una gran cantidad de neurotransmisores que lo que buscan es alertarnos sobre una anoxa que, de no ser detectada y manejada adecuadamente, sería sinónimo de la muerte. Hay raros síndromes, por ejemplo, de niños que nacen sin terminales dolorosas y nunca sobrepasan los 5 años de edad, puesto que sufren lesiones, automutilaciones, fracturas, no guardan reposo y eso lleva a la muerte. Por eso los nociceptores lo que nos avisan es de un daño, pero también hay factores de crecimiento, sustancia P, participación de una serie de neurotransmisores inmunológicos como las interleuquinas, las bradykininas, el factor de necrosis tumoral, y los iones que en el momento de una despolarización, la persistencia, por ejemplo en el caso del dolor neuropático, del flujo de iones de sodio aumenta la intensidad del estímulo, la participación también de una serie de prostanoides, dentro de las cuales están las prostaglandinas, cuyo exceso genera vasodilatación y los signos cardinales de dilatación, rubor, dolor, etc. Y una gran cantidad de neurotransmisores como los opioides endógenos, endorfinas, el glutamato, el GABA como nuestro principal neurotransmisor inhibitorio, la norepinefrina, la acetilcolina, la serotonina, que modulan significativamente el dolor. ¿Quién creyera, por ejemplo, que el prurito que hemos tenido que manejar en muchos pacientes es un tipo de dolor modificado que se capta a través de las fibras C y que tiene manejo esencialmente con inhibidores de la recaptación de serotonina? Así que cuando ustedes tengan, por ejemplo, un paciente que se queja de un prurito intenso, prescríbanle un medicamento como sertralina, que no es ni mucho menos porque esté deprimido, sino porque al modificar la recaptación de serotonina actúa en vías centrales que atenúan significativamente el prurito como una modificación del dolor que puede ser de origen colestásico, origen urticariforme o de cualquier índole. Y una serie de radicales libres que se producen siempre que hay inflamación. Todo ello explica por qué no es posible que nosotros tengamos un solo medicamento que pueda tratar todo este tipo de dolor y da fe de que es necesario la combinación de varios tipos de analgésicos y algunos neuromoduladores cuando pretendemos tratar el dolor. Pero antes de tratarlo sabemos que cualquier tratamiento conlleva riesgos. Cuando hablamos de AINES como la aspirina, sabemos que incluso la aspirina puede producir fenómenos como anemia plástica, agranulocitosis, pero lo que más produce es sangrado gastrointestinal. Sabemos que se nos enseñó desde hace mucho tiempo que deberíamos a las personas que tuviesen algún factor de riesgo, de lipoproteinemia por ejemplo, en prevención primaria mandarles aspirina. El recientemente publicado el mes pasado estudio ARRIVE demostró que la aspirina no tiene mayor utilidad en prevención primaria, solo exclusivamente en prevención secundaria en aquel que ya ha tenido un infarto, porque puede que prevenga un infarto, pero produce 3 decesos por hemorragia de tracto digestivo. Así que hay que desaconsejar en la persona que está tomando la aspirineta para prevenir un infarto, que de hecho tiene un número necesario de tratar muy bajo, es 40, de 40 personas que toman aspirineta solamente se evita un infarto, pero se producen 3 hemorragias. Así que recuerden, no se emplea más aspirineta, sino únicamente en el contexto del paciente que ya ha tenido un infarto, ahí sí está la justificación plena. Diclofenaco sabemos que también es un medicamento que tiene una gran frecuencia de sangrado gastrointestinal, hay que tenerlo presente por el riesgo no solamente cardiovascular, sino por el riesgo de sangrado,
porque hay personas que son felices tomando diclofenaco crónicamente. Dipirona, todos sabemos que va a tener riesgo de granulocitosis y que por ello no se debe utilizar más de una semana, pero recuerden que la dosis máxima diaria es la misma de acetaminofén, máximo 3 gramos al día, pero también la dipirona puede producir sangrado gastrointestinal que no lo tenemos tan presente a la hora de prescribir en un paciente que tiene gastritis. Y acetaminofén también tiene incluso ligeramente una mayor posibilidad de sangrado por cada 100.000 prescripciones. No es que no lo vayamos a prescribir, pero una persona que tenga antecedentes de úlcera sangrante, una gastritis activa, no se le debe mandar ningún analgésico, excepción hecha de los opioides que no tienen este tipo de manifestaciones. Así que la participación de toda esta serie de sustancias que habíamos enumerado, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, las endotoxinas, lleva a que finalmente la lesión de una membrana celular por un proceso inflamatorio nos produzca un exceso de prostaglandinas por acción de la ciclooxigenasa. Y aquí es importante tener presente esta ruta porque los fosfolípidos de membrana, cuando hay algún tipo de noxa que los expone, lleva a que se active la fosfolipasa 2 como enzima constitutiva de cada una de nuestras células, y la fosfolipasa 2 convierte los fosfolípidos de membrana en un precursor que es el ácido araquidónico común a la vía de la lipooxigenasa, a través de las cuales se va a producir leucotrienos, y a la vía de la ciclooxigenasa en la que se van a producir prostaglandinas y tromboxanos. Recordemos que cuando hay una persona que presenta alguna diátesis alergénica, que tenga poliposis nasal, que tenga asma o simplemente una persona muy alérgica, siempre que mandamos algún medicamento inhibidor de la ciclooxigenasa, un antiinflamatorio no esteroideo, queda un exceso de ácido araquidónico disponible para la vía de la lipooxigenasa y se producen leucotrienos. Y el leucotrieno C4, D4 y E4 en su conjunto son la sustancia de reacción lenta anafiláctica que promueve, por ejemplo, el empeoramiento de las alergias, precipita crisis asmática, genera el aumento del tamaño de los pólipos nasales, así que hay que vigilar muy bien al paciente, sus enfermedades de base, para utilizar con precaución en las personas asmáticas o alérgicas cualquier antiinflamatorio. La Organización Mundial de la Salud desde 1996 abogó por la escala análoga numérica en que le preguntemos a un paciente si 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor que usted ha tenido en la vida, de 0 a 10 cuánto le está doliendo. Si el paciente lo clasifica como un dolor entre 1 y 4, acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos, los coxips o la dipirona pueden ser alternativas a considerar. Pero si el dolor está entre 4 y 7, hay que pensar en adicionar un analgésico de tipo opioide como codeína, tramadol o hidrocodona. Y si el dolor es de una magnitud superior a 7, no hay duda que se requiere de un opioide fuerte como la morfina, la metadona, la hidromorfona, el fentanilo, etc. Es importante que perdamos el temor a prescribir un opioide en un paciente que tiene un dolor de la magnitud suficiente para ameritarlo. Es un deber y un derecho del paciente considerar los opioides cuando alguien tenga un dolor. Y me detengo aquí brevemente. Cuando tengamos en urgencias un paciente con un dolor, sabemos que el analgésico más adecuado sería la morfina. Pero la morfina hay que tener ciertas precauciones. Primero, hay que hidratar al paciente. La morfina es un potente vasodilatador del lecho esplánico y mesentérico, disminuye el retorno venoso porque redistribuye el flujo sanguíneo al abdomen y eso hace entonces que produzca hipotensión. Un paciente hipotenso chocado con morfina puede morir. Adicionalmente, la morfina disminuye la frecuencia cardíaca, genera bradicardia y es por eso que, por ejemplo, en el contexto de un infarto de cara diafragmática, que usualmente cursa con bradicardia, nunca deberíamos utilizar morfina por el riesgo de empeorar y colapsar al paciente. Cuando llega un paciente, lo ideal es utilizar 3 miligramos de morfina cada 6 minutos e ir llevando la cuenta de qué cantidad de dosis requiere. Supongamos en un caso hipotético, un paciente requirió 12 miligramos, la dosis total requerida para controlar el dolor dividido 2 es la dosis de mantenimiento cada 4 horas. Y la dosis de mantenimiento cada 4 horas dividido 2 es la dosis de rescate. Me explico, si requerimos 12 miligramos como dosis total para controlar el dolor, serían 6 miligramos cada 4 horas y 3 miligramos de dosis de rescate entre las dosis de mantenimiento. Si el paciente pide todos los rescates, hay que aumentar la dosis de mantenimiento y recordemos que un opioide se puede utilizar en dosis plenas altas hasta 5 días, después de lo cual se puede disminuir el 50% diariamente para que al cabo de 8 días tengamos 0 opioides y no hay síndrome de abstinencia. Pero después de 10 días de recibir un opioide, la reducción máxima es de un 15%, lo recomendable es 10% cada 2 o 3 días, porque si no se van a presentar síntomas de abstinencia importantes. Cuando hablamos de antiinflamatorios no esteroideos es importante considerar el número necesario de tratar.
que es el número de pacientes que deben recibir el tratamiento para que al menos uno obtenga el beneficio pleno esperado por esa prescripción. Y para ello existe la tabla de eficacia analgésica de Oxford y el medicamento que tiene el NNT más bajo es 1,5, el intervalo de confianza más bajo 1,3 y estamos hablando de etoricoxib, seguido por el diclofenaco con 1,8 y el celecoxib con 2,1. Es decir, etoricoxib, diclofenaco, celecoxib son medicamentos con una buena potencia analgésica. Y cualquier medicamento que tenga un NNT inferior a 3 es considerado un excelente medicamento y una alternativa que es razonable. Pero miren ustedes, por ejemplo, acá diclofenaco es un medicamento que tiene un NNT con 25 miligramos, que es muy aceptable, de 2,6. Así que las dosis bajas de diclofenaco, que son más seguras, combinado con, por ejemplo, acetaminofén o gotas de tramadol, serían una excelente alternativa desde el punto de vista control del dolor mediante diferentes mecanismos y disminución de efectos adversos. Los AINES poseen un efecto techo, es decir, por encima del cual no hay un mayor efecto analgésico, sino que se presentan efectos adversos de índole gastrointestinal, disminución de la perfusión renal y riesgo aumentado de infarto y de trombosis cerebral. Por eso hay que conocer ese tipo de dosis techo. Si empezamos por acetaminofén, es el más seguro de los analgésicos, pero es el más riesgoso de todos cuando se utiliza en dosis inadecuadas. En niños, la dosis recomendable es de 10 miligramos por kilogramo de peso cada 4 horas para un total de 60 miligramos kilo día, o 15 miligramos por kilo cada 6 horas para esa misma dosis, 60 miligramos día. En los adultos es de hasta 1 gramo cada 6 a 8 horas, pero tenemos que mirarlo con más detenimiento según las recomendaciones del INVIMA que veremos más adelante. Por eso, al momento, la dosis máxima permisible es de hasta 3 gramos, y en caso de pacientes desnutridos o alcohólicos, en quienes tomen más de 3 tragos de licor semanalmente, en quienes tomen medicamentos que son metabolizados por la citocromo P450 3A4, como son la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, antituberculosos como la rifampicina, son personas que producen más porcentaje del metabolito tóxico y más riesgo de que se presente toxicidad hepática. Por eso entonces inductores de la 1A2 o de la 12-1 pueden llevar a intoxicaciones y hay estilos de dieta que inducen este tipo de citocromos. Si hay una persona que consuma licor, alimentos ahumados como la carne al carbón, col, brócoli, coliflor, repollo, son inductores de la producción de estas citocromos y por ende más riesgo de que se presente hepatotoxicidad. Por eso un paciente debe ser bien nutrido y nunca exceder los 3 gramos. Es la razón por la cual en Estados Unidos el acetaminofén se prohibió de 1 gramo, ya que las personas no verificaban si era de 500 miligramos o 1 gramo y se sobredosificaban. De ahí que fue mandatorio que cada una de las tabletas empezaran a venir de 325 miligramos a fin de minimizar los riesgos de hepatotoxicidad y se logró efectivamente hacerlo con este tipo de prescripción. Pero miren que la comisión revisora hizo una revisión en el INVIMA de una publicación de Cochrane que involucraba 51 estudios y lo que ellos hablan con base en este estudio es que actualmente la posología recomendable es de 500 miligramos cada 4 a cada 6 horas, es decir, máximo 3 gramos y sugieren que lo ideal sería 500 miligramos cada 6 horas, 2 gramos. Esto es apoyado por la publicación en la cual eventualmente nosotros hemos pensado que 4 gramos deben ser superior a 3 y se habla de la población que eventualmente no fue representativa, porque miren que había poblaciones de 561 pacientes hasta de 2.559. Pero de cualquier manera estas diferencias en el número y la aleatorización pudieron haber influenciado el resultado. Sin embargo, se zanja ese tipo de diferencia entre 3 y 4 gramos como dosis máximas, inclinándonos más hacia 3 gramos. Porque observen en esta publicación como dosis de 2.000 miligramos en una dosis única no es muy superior a 1.000 miligramos en una dosis única y se alcanza un umbral adecuado con 500 miligramos de acetaminofén. Es importante tener presente que cuando tenemos un dolor, si queremos abreviar el tiempo de latencia, entendido como administración e inicio de acción, todo dolor produce gastroparesia y los medicamentos por vía oral tienen una absorción que es relativamente lenta. Por eso es recomendable tomarlo con un prokinético y el prokinético más simple es el café. Así que cuando tengan un dolor intenso y en especial un dolor tipo cefalea, se debe tomar la persona 1 gramo de acetaminofén, 500 miligramos, pero con un tinto cargado.
de manera que hay vaciamiento gástrico rápido y absorción temprana con disminución del periodo de latencia. Es la razón por la cual muchos medicamentos que son para el dolor de cabeza vienen con cafeína. Tenemos el Doles Forte, el Cafergol, la cafeaspirina, el Tonopal, la neosaldina, el migrinón, todos tienen cafeína con ese objetivo, a pesar de que la cafeína puede inducir dolor de cabeza, dado que si ya lo tiene, pues no se va a empeorar, pero sí se va a promover el efecto de absorción rápida. Miren que la mayoría de los países del mundo que tenemos ahí en verde tienen aprobados hasta 4 gramos al día, pero legalmente el INVIMA habla de 3 gramos como dosis máxima. Así que para evitar complicaciones de índole médico-legal, no excedan 1 gramo cada 8 horas en tratamientos crónicos, porque podríamos en un momento determinado por algún paciente acuicioso ser víctimas de una demanda o una queja ética. Todos los medicamentos analgésicos antiinflamatorios en dosis altas generan riesgo de infarto y de trombosis cerebral. Y es un riesgo que hay que tenerlo presente porque siempre consideramos la gastritis porque es muy manifiesta, eventualmente la retención de líquidos que empeora al paciente hipertenso o con falla cardíaca, pero uno no tiene tan presente el riesgo de infarto y de trombosis cerebral. Recuerden que hace 15 años el Rofecoxib y el Parecoxib, que eran el Vioxx y el Bextra respectivamente, fueron suspendidos en Estados Unidos por presentar la muerte de alrededor de 10.000 personas por isquemia cerebral o infarto. La pregunta es cómo se relaciona un medicamento antiinflamatorio con un infarto. Recuerden que siempre se nos enseñó que la COX-2, que es la que se induce cuando hay algún tipo de fenómeno inflamatorio, esa COX-2 produce la prostaciclina, que es una prostaglandina vasodilatadora y antiagregante plaquetaria, por lo tanto cardioprotectora, y la produce el endotelio básicamente. La COX-1 es la encargada de producir el tromboxano, que tiene el efecto opuesto, vasoconstrictor y antiagregante plaquetario. Cuando se presenta cualquier tipo de fenómeno inflamatorio y nosotros damos un medicamento antiinflamatorio, se quita el dolor si ese medicamento tiene una gran capacidad analgésica por actuar sobre la COX-2. Así que al inhibir en el endotelio la producción de prostaglandina, también inhibe la producción de prostaciclina y queda libre la posibilidad de que el tromboxano genere vasoconstricción y tromboagregación. Recuerden que, por ejemplo, dependiendo de la dosis, a más alta dosis, más retención de líquidos, a más retención de líquidos, mayor volemia, mayor riesgo de hipertensión. Todo paciente hipertenso aumenta sus cifras de presión arterial cuando está tomando cualquier medicamento analgésico antiinflamatorio por disminución de la producción de prostaciclina, de prostaglandina I y de prostaglandina E que perfunden el riñón, así que hay que tener precaución extrema con los pacientes hipertensos descompensados. Y recuerden que nos habían enseñado algo muy importante con la aspirina, que 100 miligramos protegía, pero uno pensaría, si 100 miligramos protegen en prevención secundaria, 500 miligramos deberían neutralizar más plaquetas, pero cuando se mandaban 500 miligramos no se obtenía la respuesta esperada. La razón es que con 100 miligramos nosotros neutralizamos el tromboxano que está presente en el bolsillo de la plaqueta, pero ese mismo tromboxano en un momento determinado va a inhibirse con 100 miligramos. La plaqueta es anucleada y deja de producir. 100 miligramos también inhiben la producción de prostaciclina por parte del endotelio, pero a diferencia de la plaqueta, el endotelio es nucleado y frente a una inhibición relativamente suave como la que ofrecen 100 miligramos de aspirina, es capaz de reasumir la maquinaria productora de prostaciclina, la plaqueta queda inutilizada, el endotelio produce vasodilatación y antiagregación plaquetaria mediante prostaciclina y hay protección. Pero si mandamos 500 miligramos, le damos tan duro al endotelio vascular que deja de producir prostaciclina y se pierde cualquier beneficio asociado a la aspirina. Así que recuerden que más dosis con los analgésicos antiinflamatorios no es mejor protección, es menor protección. Y cuando prescribamos un analgésico como por ejemplo ibuprofen, es importante tener presente que si vamos a dar ibuprofen, se debe suministrar la aspirina 2 horas antes, no concomitantemente ni después, porque el bolsillo de entrada a la plaqueta va a estar bloqueado por el ibuprofen y pierde cualquier efecto protector la aspirina. Así que en pacientes con riesgo cardiovascular, si vamos a utilizar un antiinflamatorio y está utilizando ácido acetilsalicílico, 2 horas antes del acetilsalicílico de cualquier antiinflamatorio. La dipirona, por su parte, es un analgésico predominantemente de efecto central, no se utiliza mucho en Europa ni en Estados Unidos por efectos adversos hematológicos dependientes de la raza, y en los niños lo podemos utilizar en nuestro medio entre 15 y 20 miligramos kilodosis cada 6 horas. En los adultos, 1 gramo máximo cada 6 horas, ojalá cada 8. Y
las ampollas que vienen de a veces 2 gramos es para carga y luego debe seguir la persona con 1 gramo cada 6 horas. En el Hospital San Vicente hace 15 años se utilizaba en el servicio de urgencias alrededor de 32.000 ampollas mensuales de dipirona y prácticamente uno llegaba a saludar y le ponían dipirona a todo el que llegaba a dipirona, y era el medicamento número 1 involucrado en alergias cutáneas y alteraciones hematológicas. Cuando se revisó la literatura se encuentra que la casa productora recomienda máximo 1 gramo cada 6 horas, máximo 1 semana. Así que no es una buena práctica prescribir dipirona para que una persona la tome indefinidamente, sino que son dosis muy puntuales, y si por alguna circunstancia se requiriera más de 1 semana, hay que pedir el hemoleucograma para descartar que la persona no esté tendiendo a una neutropenia, ya que la anemia aplásica es lo más temible. Así que no emplear más de 1 semana la dipirona. El diclofenaco, eventualmente lo ve uno prescrito en ampolla, es una ampolla diaria y la vida media no da para eso. Requiere en un adulto 150 miligramos día, bien sea una ampolla de 75 miligramos cada 12 o una tableta de 50 miligramos cada 8, a no ser que sea el medicamento Retard. En relación con la administración venosa muy frecuente con el diclofenaco, es un riesgo, porque no tiene registro INVIMA, excepto el Voltaren para administración venosa, y lo que tenemos son la mayoría genéricos. Por eso colocarlo, si bien se hace, no es prudente porque no es una vía autorizada por el INVIMA. Cuando se utilizan dosis bajas de diclofenaco, tan bajas como 25 miligramos, combinado con dosis bajas de tramadol o con acetaminofén, es una buena práctica médica. Y miren que incluso tienen patentado diclofenaco, tramadol, 25 miligramos de diclofenaco, 37.5 miligramos de tramadol, y es una de las combinaciones que tenemos en el mercado. Y la tendencia actualmente, la analgesia multimodal, utilizar 2 medicamentos analgésicos con mecanismos diferentes pero complementarios. Y por eso hay revisiones Cochrane en que el diclofenaco con 25 miligramos tiene un buen efecto en el control del dolor, sobre todo cuando se combina con un opioide, con acetaminofén, y los efectos adversos son mínimos comparables al placebo. La racionalidad de las combinaciones entonces es que se potencializa el efecto analgésico, permite disminuir la dosis del opioide que habitualmente se emplea, disminuyen los efectos adversos de ambos, exhibe seguridad, eficacia y comodidad en la administración, mejora la adherencia por parte de los pacientes y reduce costos que se traducen en una más rápida recuperación. Cuando hablamos de ibuprofeno, es muy importante aprenderse que la dosis es esencialmente 8 miligramos por kilo, punto, porque uno ve tabletas de 200, de 400, de 600 y de 800, y uno piensa que 200 y 400 es para dolores leves, 600 moderados y 800 para graves, y no, es para el peso del paciente calculado según 8 miligramos por kilogramo. Obviamente un paciente, por ejemplo obeso, hay fórmulas de ajuste que es 600 más el peso en kilos menos 70 multiplicada por 3.5, pero más fácil aprenderse simplemente 8 miligramos por kilogramo de peso, ligeramente inferior en niños, 7.5 miligramos kilogramo dosis, con el riesgo de que de cualquier manera se pueda producir hipotermia, ya que no es una buena práctica tratar la fiebre a no ser que sea supremamente elevada, ya que es un mecanismo de defensa para estimular el sistema inmune. Cuando comparamos los medicamentos tradicionales, como por ejemplo diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, piroxicam, sabemos que hay una mayor cantidad de eventos adversos gastrointestinales. Pero en la medida que utilizamos los COX-2 más recientes, como es por ejemplo celecoxib, como es heterocoxib, etcétera, tenemos un riesgo cardiovascular aumentado de trombosis, infarto del miocardio, aumento de la presión arterial y por uno u otro lado hay mayor posibilidad de discontinuación. De ahí la necesidad de que vigilemos muy bien qué es lo que pretendemos y cuál es la vulnerabilidad del paciente. Si es un paciente con gastritis, sería mejor inclinarnos a las COX-IBs. Si no tiene ningún síntoma como tal, pues tenemos la posibilidad de utilizar naproxeno, ibuprofeno o diclofenaco por periodos cortos. Ese es el estudio recientemente publicado de la RAIP en el que se habla de la utilización de aspirina y dice que el uso de la aspirina para prevención primaria tiene muchos menos ensayos para respaldar su uso y lo que sí hay es un riesgo alto de hemorragia que sobrepasa los beneficios cardiovasculares y que ya se ha ajustado según las recomendaciones. Por eso se debe restringir únicamente para personas que hayan tenido infarto. Prevención secundaria es la indicación de la aspirina en la actualidad. En una revisión que se publicó en el 2006 en la revista JAMA, se buscaron los medicamentos analgésicos antiinflamatorios tradicionales y se comparó diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y piroxicam. Si ustedes miran, diclofenaco tiene el riesgo relativo más importante de 1.40. Los demás tienen alrededor de 1, 0.97 para naproxen y alrededor de 1 para piroxicam e ibuprofeno. ¿Qué significa eso?
hay 40 veces más probabilidad de que una persona se infarte o le dé una trombosis cerebral en un tratamiento crónico con diclofenaco que con los otros antiinflamatorios tradicionales. Y el de menor riesgo es, por lo tanto, naproxeno. Así que un paciente que sea diabético, hipertenso, con una dislipoproteinemia, aterosclerosis, etcétera, debería, si requiere un antiinflamatorio, recibir naproxeno máximo 1000 miligramos diarios, 500 miligramos cada 12 horas. Pero miren que hay publicaciones que a veces nos generan confusión. Esta publicación, que fue en octubre del 2006, fue seguida por otra publicación. Aquí simplemente la conclusión de que lo más seguro es naproxeno y que el más riesgoso es diclofenaco. Pero miren la publicación que salió en noviembre de 2006, tan solo un mes después, y fue el estudio MEDAL, y el estudio MEDAL concluía que el riesgo con el etoricoxib era similar al de que se presentaba con diclofenaco, y concluían que que el etoricoxib era tan seguro como diclofenaco. La conclusión cierta es que el etoricoxib es tan inseguro como diclofenaco, porque es que no lo compararon contra naproxeno, que era el gol estándar, sino contra el peor. Así que, siendo etoricoxib un excelente medicamento analgésico, ya vimos que tiene el NNT más bajo, de 1,5, debe ser restringido para pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, ya que es tan peligroso como diclofenaco. Y cuando uno ve la caja, viene con 7 comprimidos y uno piensa que es por ahorrar dinero y en realidad es porque no se debe utilizar más de una semana. Así que no es aceptable ver pacientes ambulatorios recibiendo indefinidamente etoricoxib porque con seguridad van a tener un riesgo cardiovascular muy alto. Riesgo cardiovascular que observen, por ejemplo, es de 0.41 con el naproxeno y 1.09 con etoricoxib, con un riesgo relativo de 2.72, razón por la cual la FDA votó negativamente la aprobación de etoricoxib en Estados Unidos, 20 votos en contra, solo 1 a favor, así que ojo que estamos utilizando etoricoxib en pacientes que no son tributarios de recibirlo, porque de base tienen una diabetes, una hipertensión, pueden tener una falla cardíaca, una lipoproteinemia, una mujer tomando anticonceptivos orales, etcétera. Piensen también que todos los AINES tienen riesgo gastrointestinal y que la edad de 65 años, la historia de sangrado gastrointestinal previo, el uso concomitante de corticosteroides o anticoagulantes, la presencia de comorbilidades renales hepáticas, diabetes o hipertensión o la prescripción de medicamentos prolongados llevan a que se presente sangrado porque afecta todo el tracto gastrointestinal independientemente de la vía. Piensen también que los coxib, por ejemplo, celecoxib es una buena alternativa cuando hay irritación gástrica y se debería utilizar cualquier antiinflamatorio con inhibidores de la bomba de protones. Y no olvidemos las alternativas que tenemos a los AINES. Deberíamos trabajar en los pacientes para que tuvieran pérdida de peso, mejorando toda su función cardiovascular, hicieran ejercicio regularmente, fisioterapia, modificaran su dieta, pero desafortunadamente la gente sigue aumentando, tienen artrosis, no bajan de peso, se inmovilizan, no modifican la dieta y estamos tratando las consecuencias y no las causas. En relación con los opioides, no los temamos tanto. Miren que el mapa distorsionado ilustra la tasa de distribución de opioides en el mundo y estamos utilizando por temor a las adicciones menos opioides de los que las personas requieren. Y cuando se buscan si hay una epidemia de consumo de opioides en Colombia, no. La academia debe permanecer vigilante de las acciones de prevención que se han tenido hasta ahora y hay un riesgo balance que es adecuado, pero debemos tener precaución con esta, por ejemplo, herramienta y preguntarle a todo paciente que aquel que ha consumido alcohol, drogas ilegales, drogas de receta que son restringidas o que tengan edades entre los 16 y los 45 años, sobre todo el antecedente de abuso sexual en la infancia, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar dependencia a opioides. La concomitancia de enfermedades como la hiperactividad, desorden obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, esquizofrenia o depresión también son factores de riesgo. No olviden que el tramadol no solamente es un analgésico agonista mu débil, sino también un potente inhibidor de la recaptación de serotonina. Es antidepresivo y genera un alto riesgo de producir dependencia y por eso en este estudio que realizaron los residentes de toxicología se encontró que tramadol era el opioide más frecuentemente prescrito y el que más riesgo de dependencia cuando no había una adecuada orientación, educación y motivación por el paciente. Así que simplemente para concluir, no hay ninguna razón para que vamos a evitar la prescripción de opioides. Debemos prescribir el analgésico antiinflamatorio de más bajo riesgo, como naproxeno,
restringir la utilización de diclofenaco y el etoricoxib por periodos cortos, utilizarlo por periodo regular y durante un tiempo definido. Tratamientos crónicos en el adulto, acetaminofén, máximo 1 gramo cada 8 horas. Muchísimas gracias.